profesor, si bien viene de una escuela educativa y una serie de presaberes, como para qué sirve en la vida misma. En cuanto a la pregunta de la función o el servicio de la literatura, puedo comentarte que en los procesos de los cursos que dirijo es una pregunta constante con la que se inicia de hecho los cursos. Hay varios modos de acercarse a ella. Yo por lo general recurro a las definiciones de los grandes escritores sobre el asunto de qué es la literatura. De ahí concluimos, por ejemplo, que la literatura es de algún modo la historia bien contada. Es un medio a partir del cual la humanidad puede llegar a un punto de comprensión superior sobre lo que es el ser humano. Entonces resulta vital partir de ella para entender precisamente para qué sirve, tanto en el contexto académico como para qué sirve en la vida misma. Las tensiones y posibilidades en la literatura tienen esas dos dimensiones, la presencialidad y la virtualidad como medios. En cuanto a la tensión y limitación de la literatura en la presencialidad, tiene que ver paradójicamente con el aparato de la industria editorial, de qué manera inciden los criterios de la lectura de los estudiantes. El profesor, al ser un conocedor pues con mucha más experiencia del hecho literario, requiere constantemente redireccionar todas esas influencias que el medio hace para desvirtuar el hecho literario. Es labor de uno tratar de que los estudiantes se enfoquen en una tradición sin dejar de tomar en cuenta los elementos que, mal llamados marginales, también pasan a formar parte de ese tipo de lecturas que deben formar al estudiante. En cuanto a las posibilidades, los estudiantes que llegan a los cursos de literatura tienen la posibilidad pues, central de, además de desarrollarse como conocedores a través bien sea de la filosofía, las licenciaturas, la filología, los estudios literarios, también como creadores. Entonces siempre es un tipo de asignatura que posibilita la creación. En cuanto a la virtualidad, que también es necesario, te puedo hablar pues, de dos cuestiones en ese campo. La virtualidad plantea la posibilidad en la literatura de que no tiene la limitante de los espacios en el aula. Los estudiantes pueden seguir un curso a través de una plataforma y los objetivos la mayoría de las veces pueden cumplirse en ese sentido. Las posibilidades pues parten precisamente de allí, de que la virtualidad dinamiza los escenarios de enseñanza de la literatura. Los elementos que se deben tomar en cuenta para la enseñanza de la literatura en contextos presenciales y contextos virtuales parten de un problema que yo considero central y es el asunto del canon. Todo profesor debe tener una conciencia clara del cierto tipo de textos que hacen parte de una cultura, cuáles son los representativos, pero debe poner ese canon en una especie de autoevaluación y autocrítica constante. ¿En qué sentido? El profesor, si bien viene de una escuela, la escuela ha de algún modo creado una expectativa y una serie de presaberes en el docente sobre ese manejo de la literatura, pero la lucha se da en el momento mismo en que el profesor puede relativizar ese canon para ofrecer nuevas lecturas sobre el texto. En el caso de la virtualidad, el asunto se complica un poco más porque como no hay un constante contacto con los estudiantes, resulta un problema y es que no puede uno estar direccionando constantemente. Por lo que cuando en las plataformas se ubican los cursos, la estructura misma de esa ubicación en la plataforma debe tener muy claro ese aspecto. Es mucho más complejo, pero es posible. Por lo general, cuando la educación virtual empezó a implementarse en las universidades, en los programas de literatura, no hace mucho tiempo en realidad, se tendía a ver la plataforma virtual o los espacios virtuales como un medio y no como un espacio. Es muy diferente. Verlo como un medio implica que se debía transportar o extrapolar directamente los contenidos que se veían de manera presencial a la plataforma virtual. Eso limitaba la dinámica de la enseñanza. ¿Por qué? Porque si se concibe de ese modo, queda en un plano totalmente, pues, como te digo, vertical. Pero cuando la virtualidad se asume
ya no como un medio propiamente, sino como un espacio, el profesor aprende a explotar todas las posibilidades que la virtualidad ofrece. Y eso incluye principalmente la utilización de videos, la posibilidad de chats virtuales con posibilidad de cámara, asesoría directa. De hecho, ahora que acabamos de terminar un seminario en el doctorado, un seminario sobre épica y humanismo, el profesor que era de Estados Unidos trabajó con nosotros también a partir de la virtualidad y eso fue lo que hizo. Es una cuestión que a uno pues le rememora las posibilidades que ofrece ese medio.